Salmo 138, Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria, acción de gracias y alabanza. Te pedimos que nos hables y enseñes con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Bueno, este verso es uno de muchos versos en la Biblia donde se toca ese tema. Hay que quitarle como ganancia al micrófono. Tiene mucho, entonces, para que no suene así. Entonces, es un pasaje que habla de un tema que es muy importante con respecto a la práctica de la vida de creyente, por no decir cristiano, porque pues uno dice, entonces somos todos cristianos y de pronto no lo somos. En un salón como este, podríamos decir que todos somos cristianos, pero más firme, más posible es que todos no lo seamos y que realmente los verdaderos cristianos sean muy poquitos. Y esa es una proporción que se da en todas partes, en todas las iglesias, y que uno no está tratando de molestar ni de señalar nada. Es un evento, es como decir un tema de números, una proporción estadística, que de vez en cuando es hasta bueno tener en cuenta, ¿no? Es decir, cuál es la percepción, cuál es la forma como vive la gente, cómo practica la fe y todo eso. Y la conclusión puede ser esa, que realmente son pocos. Porque esto de la fe, como lo hemos explicado tantas veces, es un tema súper complicado. O sea, esto no se puede simplificar. Usted cree en Jesucristo y ya, listo, todo. No, no es así. Si se muere en el momento en que cree, sí. Porque ya no hay opciones ni alternativas para acciones humanas. Lo que le pasó al ladrón que estaba al lado del Señor y que creyó en él y que el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces el hombre murió, una media hora, 1 hora o 2 horas después murió, y efectivamente, pues como ni siquiera pudo bajarse de la cruz, no tuvo opciones de hacer nada. Y lo que declaró como una expresión de fe de su corazón en ese momento, que era lo que hablábamos ahora en estos días en Medellín, es la inteligencia, los actos que demuestran inteligencia espiritual. O sea, no se equivocó, el otro se equivocó, el otro ladrón se equivocó. No sé, yo no puedo decir que este era más bueno, es equivocación, eso no se puede decir. El que se salvó era más bueno, no, eso no va por ahí.
sino que este Señor, en el momento de la cruz, en el momento de la condena a muerte, del cumplimiento de la sentencia, pues por una intuición de su espíritu, de su alma, acertó y dijo lo que tenía que decir. Y el Señor lo evaluó y dijo sí. Y la respuesta del Señor fue tremenda, ¿no? Porque le dijo, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, es como cuando a uno le dicen, lo lograste, lo hiciste, te salvaste, lo conseguiste. ¿Cómo? No sabemos, pero lo hiciste. Y el hombre se murió y listo, y se cumplió. Pero en la mayoría de nosotros, el tema no es tan fácil. ¿Por qué? Porque creímos, declaramos en un momento dado, elegimos creer que es el acto más inteligente de la vida de fe de una persona cualquiera, lo más inteligente que usted puede hacer en términos de fe es creer la palabra de Dios. Y en términos generales también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final se va a condenar? Así no dice la Biblia. O sea, uno puede ser muy inteligente y ganar muchísimo dinero, digamos, vamos directo al tema, muchísimo dinero y ganar el mundo y hacerse famoso y tener poder y hacer lo que quiera, ¿sí? Y ganó el mundo y tiene poder y todo. Pero ¿de qué le sirve si se va a condenar? Uno a veces se concentra tanto en esto del quehacer humano, a usted le puede pasar lo mismo en lo que hace, muy concentrado, a cualquiera le pasa, a mí me pasó muchos años muy concentrado en el estudio de la palabra de Dios. Y pasaron los años, y no pocos. Y entonces llega un momento en que yo empiezo a mirar algunas cosas de las noticias y de las cosas cotidianas y me doy cuenta que hay unos hombres muy famosos, muy ricos, muy poderosos, que con este asunto del internet, de la tecnología, y se hicieron riquísimos, de los cuales uno solo sé que se murió, Steve Jobs. Un tipo muy inteligente, prácticamente genial, acertado en lo natural. Y fundó una empresa, pues que eso es una locura. Y le pasó algo que casi no pasa en este tipo de situaciones, y es que se murió. Pero hace unos días yo leí un asunto ahí que decía las últimas palabras de Steve Jobs. Y entonces me puse a leer. Y son reflexiones buenas de la vida, del dinero, de la muerte, pero no salvan. Él no se salvó. Si eso fue lo último y lo único que dijo, él no se salvó. No hubo ni una sola confesión de fe. Entonces, los que venimos a las iglesias u oímos las palabras del Señor, somos personas, hombres y mujeres, que a los ojos humanos, aún de los nuestros, no somos tan afortunados. Yo no sé si entre ustedes hay uno que se siente desgraciado en este momento. De pronto sí, casi que lo apuesto. Porque no tiene percepción, no sabe dónde está, no sabe lo que ha pasado espiritualmente, no sabe la alternativa que se le está dando de tipo espiritual a la persona. Y entonces juzga por las cosas cotidianas lo que le pasa. Y dicen, no, yo tengo un problema y este problema y esto. Y ese problema
como no lo sabe manejar, ni dimensionar, ni evaluar, ni entender, lo golpea duro y lo destroza. Y eso es lo que le pasa a la gente. Porque hay veces que los problemas no son tan problemas, no son tan grandes. Ay, es que si me pasa esto, y si pasa esto, que temo que va a pasar, si pasa esto, y muchas veces uno va entendiendo, si pasa eso, no pasa nada. Eso es lo que va a entender. Cuando ya lo pone en el marco del tema bíblico, de lo que nos dice la Biblia a nosotros. Si pasa eso que tanto temes, no pasa nada, verdaderamente nada. Por eso es que el Señor dice ni la muerte es un problema, ni la muerte, que es lo peor que le puede pasar, ¿cierto? Porque que usted pierda algo, que es un tema de los grandes temores, que pierda algo, no pasa nada. En términos verdaderos, nada pasa. Entonces la muerte no tiene la capacidad de derrotarnos totalmente o completamente. Los acontecimientos ocasionales. La muerte, que es lo peor. Bueno, ¿y qué le pasó a fulano? Se murió. ¿Qué piensa uno? Nunca lo voy a volver a ver más. ¿Y yo que le tenía tanta bronca? Que me divertía viéndolo sufrir. ¿Ah? Ya se murió el carajo, como dicen algunos. Ese carajo ya se murió. Ni para molestarlo sirve ya. Y se acabó todo. Pero si de pronto ese señor o señora se murió y creyó, se salvó. Entonces, bien. Y si no, pues, grave. Entonces, lo que uno va entendiendo es, muchas veces no entendemos. Y no entendemos el papel de la iglesia y no entendemos muchas cosas. Y pensamos que la iglesia es un lugar donde tenemos la oportunidad de ir a rezar para que nos haga milagritos el Señor y nos saque de la olla en que estamos. O que nos saque del problemón en que nos metimos nosotros mismos. Porque Dios no nos mete en los problemas, nosotros mismos. Entonces la iglesia viene a ser un sitio en donde la gente muchas veces acude por eso. Y por eso es que se van. Porque los problemas duran un tiempo, pero dejan de estar vigentes. Y en el momento en que la persona ya no siente la presión que sentía, como no estuvo bien fundamentada, se va. Porque piensa que el Señor y Dios y la palabra es para eso, para solucionarnos, como dicen, para apagar incendios de nuestra vida. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Dios no es un Dios bombero. Él no está para apagar incendios. La Biblia dice una cosa muy diferente. Y el mensaje es muy diferente y hay testimonio doctrinal como este. Este es una expresión de la palabra de doctrina. Si lo estudiamos detenidamente es una enseñanza, pero también hay ejemplos bíblicos de esta verdad espiritual que está diciendo. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia de este verso del 138:8. Del Salmo 138:8, de eso hay ejemplos muchísimos que deberíamos ponerle atención. Y de todo nivel espiritual, digamos, de todo
tipo de personas que duran mucho en la iglesia, que viven años en la iglesia, unos que se alcanzan algún conocimiento, algún servicio, bueno, de todos, en todos tipos de personas se va a encontrar la falta de entendimiento de esto, porque el que falla en esto prácticamente está expuesto a perder todo, porque no entendió. No entendió el asunto con Dios. Bueno, y este verso dice: Jehová cumplirá su propósito. El verso, la palabra más acertadamente traducida, yo no digo que esté mal, uno tiene que respetar al traductor, pero para eso están los diccionarios actuales, que son muy exhaustivos en la explicación. El verso, la palabra que aquí traducen como propósito, es más bien concerniente. El Señor cumplirá todo lo concerniente a mí. Y cuando usted oye esa expresión, ¿qué piensa? Todo lo concerniente a mí lo va a cumplir el Señor. Todo lo concerniente, es decir, el Señor el Señor nos conoce, nos hizo, sabe todo. Él tiene un derrotero con cada uno, un plan de acción. Usted vino al mundo de acuerdo a ese propósito, yo también. Hay millones de hombres y mujeres que vienen al mundo y nunca se percatan de eso, y viven como salga. La gente vive como le salió la vida, casi a los trancazos, dando tumbos. Uno termina en una profesión sin saber cómo fue que llegó allá, por accidente, porque no pasé a otra carrera, por ejemplo. Y me dieron este premio de consolación y terminé ahí, o bueno, ahora tengo este negocio, dando tumbos, como sea, hasta con el matrimonio. Ahí se le apareció una. Que si esa no se aparece, no se casa con ella, por supuesto. Si le hubiera aparecido otra. Y a lo mismo a las mujeres. Ahí le apareció ese señor y acabó conmigo. Arruinó mi vida. La mayoría dicen así. Por eso es que cuando se mueren, qué descanso, qué sensación tan grata de felicidad. Una vez una señora me llamó por teléfono. Me contó que el marido acababa de morir, estaba ahí en la cama junto a ella acostada con él, pero ya estaba muerto. Oiga, yo le sentí la felicidad a esa mujer. Hablando por teléfono. Dije, no me reí, pero ganas me dieron. ¿Sí me entiende? Pero entendí. Feliz estaba. Se le escapó una risita pícara. Como quien dice, acabó el problema. Porque es así. Y por allá estaba en un viaje y me invitaron a cenar y ahí me conversaba una señora, me decía, como su mamá, a mi mamá se le arregló la vida cuando se murió mi papá. Porque como la vida es tan accidental para todos, para mí, para usted y para todos, a veces las cosas no salen tan bien, son muy toscas, muy duras. Y como nunca nos enteramos que el Señor tiene algo para nosotros, ya escrito, ya predeterminado, ya está planeado, es decir, este hijo, esta hija, esta personita la hice, la tengo para esto, no necesariamente cosas grandes ni nada, sino para ahí que viva,
o para que tenga otro hijo que yo necesito. ¿Ah? Porque a veces uno tiene que entender que uno puede ser usado con mucha modestia por parte de Dios. ¿Ah? Aunque sea para barrer el lugar de reunión, para evangelizar, algo así, sencillo. De bajo perfil, digamos, no siempre va a ser como Moisés, ¿no? ¿Ah? Es que yo soy como Moisés. ¿Ah? No, pero sea pequeño el plano, ¿no? Lo ideal es entender eso. Entonces el Señor va a cumplir todo lo concerniente a mí, todo lo que tenga que ver conmigo en su propósito. ¿Ah? Cuando uno va entendiendo eso, entiende cosas que le van a servir mucho. El Señor tiene contigo, a pesar de que estamos a estas alturas de la vida de cada uno de nosotros, tiene cosas que están en su corazón que quisiera hacer en ti, a través de ti, y que tú seas protagonista, que tú las hagas. Pero primero tienes que orar por eso. Tienes que entender que tienes que orar. Nosotros no oramos así. Nosotros oramos, Señor, ayúdame, Señor, concédeme, Señor, por misericordia, hazlo. Sí, pero es como una situación ahí. Más de nuestra vida desconectada con el Señor. Y por eso es que nuestra vida se complica. Y después decimos que la vida es muy dura. Sí, claro. Es que tú estás llevando tu vida como tú quieres. Y no estás de acuerdo ni remotamente sintonizado con un plan que tenía el Señor contigo para bendecirte y usarte y bueno, y hacer algo mejor, para que tu vida sea algo mejor. Y entonces lo concerniente a nosotros, en la mente del Señor está todo lo concerniente a usted. Otra forma de expresarlo es todo lo que tiene que ver contigo. Todo lo que tiene que ver contigo. ¿Usted sabe lo que tiene que ver con usted? Todo lo que tiene que ver. ¿Cuáles son sus asuntos? No lo sabe. Sabe un poquito. La punta del iceberg. El resto ni idea tiene. Y entonces se queda prácticamente empezado, iniciado o medio sintonizado. Entonces la Biblia nos cuenta de hombres como Moisés, como David, por ejemplo, como José, mujeres como Ruth, que entendieron y procedieron a que en su vida lo concerniente a ellos se dé de acuerdo a ese plan maestro del Señor. Se sometieron, entendieron que era lo mejor, que lo peor que les hubiera pasado sería estar fuera de esa sintonía, de ese plan. Y se sometieron al plan. No, pero es que yo quiero hacer grandes cosas. Mucha gente dice así o piensa así. No, pero es que a mí esto de la iglesia, esto de andar así de cristiano me parece muy pequeño, muy aburrido, es una cosa fea. Yo quiero algo grande, vivir estruendosamente, quiero pasarla bien, quiero hacer cosas grandes. Eso que vayas a hacer grande, lo más probable es que te destruya, que acabe contigo. Se ve en la vida práctica, se ve. Porque esos planes nuestros son muy ligados al error.
también se puede decir muy ligados al pecado. Y entonces van a traer consecuencias funestas en lo espiritual, en la parte mental, anímica y en lo físico, enfermedades, deterioro de la salud. Porque nos enfermamos, nos damos durísimo, somos autodestructivos con nosotros mismos. ¿Ah? Al cuerpo le damos duro. Y no se necesita ser vicioso, nada. Hasta la dieta. Estamos buscando, nos gusta lo que nos destruye. Así somos, de complicados. Entonces, lo concerniente a nosotros lo tiene el Señor. Es como que si Él tuviera un plan macro para usted, para mí, para todos. Plan. A ver, entonces usted se presenta delante de Dios y el Señor dice, a ver, lo concerniente contigo es esto. ¿En qué andas? Ah, ya sabemos en qué andas. Qué bárbaro para complicar tu vida, ¿verdad? La tienes vuelta a nada. Y entonces el Señor comienza a enderezar, a guiarnos. Y si le hacemos caso, nos va a ir sacando. Nos va a poner, por eso dice, puso mis pies sobre peña. Me puso a pisar firme. Muchas veces nosotros en la vida sentimos que no estamos pisando firme. Pero cuando dejamos que el Señor nos corrija en cuanto a lo que Él tiene con respecto a nosotros, Él nos pone a pisar firme, nos va estableciendo. También usa esa palabra, nos establece, nos afirma. Y luego, si logra el Señor, o mejor, si nos dejamos hacer eso, Él ya empieza el segundo punto y es, lo concerniente contigo es que hagas esto. Entonces comienza la persona a avanzar a un nivel de relación con Dios mucho más edificante. Yo lo presento así, suena fácil, no es fácil. No es fácil porque nosotros no somos fáciles. Nosotros a veces delante del Señor llegamos como esos carros que llegan al taller de la tonería hechos nada, que necesitan prácticamente que lo vuelvan a hacer, completamente averiados, con piezas, así como en los vehículos, con piezas inservibles. Por eso es que dicen el corazón roto, pues. Llega con una cosa así desflecada. ¿Y eso qué es? Mi corazón, Señor. ¿Y quién lo explotó así? ¿Le pusieron una bomba o qué? ¿Ah? ¿Una granada o qué? Sí. Una granada. Blum. Así somos. Así vivimos. La mente. Como esa enfermedad que antes se manifestaba, ahora ya no tanto, la gangrena, ¿cierto? Que tejidos del cuerpo comienzan a morirse. ¿Ah? Y antes, cuando comenzaba ese proceso de gangrena, los médicos de los siglos anteriores, pues ya sabían que se murió. Si ya no hay nada que hacer, a lo mucho cortarle el pie, cortarle la pierna. Y a veces ya le dicen, vean, ni cortándole se salva. Eso a veces pasa con nosotros en el aspecto anímico. El alma muy descompuesta, como dicen, algo muy podrida, muy deteriorados. Así le llegamos. Y entonces, ¿por qué no entendimos un propósito macro que tiene el Señor con nosotros para caminar bien? Pero todos llegamos así. Yo no estoy diciendo que yo no.
Y es más, yo puedo hablar de esto porque yo lo he vivido. Si yo no hubiera vivido mucho de lo que hablo, no podría decirlo. Yo he visto la restauración del Señor en mi vida. He visto que ha puesto mis pies sobre peña. He visto que enderezó mis pasos. Si no, ¿cómo voy a decirlo? ¿Cómo voy a decir que el Señor endereza los pasos si yo lo he visto? Pero hay que entender lo que la Biblia nos dice, es el propósito, que aquí en la traducción de la versión Reina Valera le dice propósito, pero lo que yo he entendido de acuerdo a otras versiones y al diccionario es, va a cumplir todo lo que Él tiene con respecto a mi vida. O sea que en el futuro, hacia adelante, si lo dejo actuar al Señor en mi vida, Él va a hacer lo que tiene en relación a mí. Cuando trata conmigo, el Señor hace con respecto lo que tiene con relación a mí. Cuando usted se le presenta al Señor, el Señor ya sabe qué hacer contigo. Va a hacer lo correspondiente contigo. ¿Ah? Pero si no entendemos eso, vamos a llegar donde el Señor es, Señor, por favor, ayúdame, sálvame, un milagrito, Señor, por favor, un regalito, una promesita. No, por eso David es un hombre que cumplió el propósito de Dios. Como cualquier ser humano, sin perfección, pero lo cumplió. Y por eso lo declara. Él va a cumplir Él no dice, Él va a cumplir lo que yo quiero que cumpla, mi propósito. Él no va a hacer conmigo lo que yo le he pedido al Señor. Eso sí es bien importante. El Señor idealmente sabe que no le pida nada. Déjelo que Él obre. Usted pide bobadas, tonterías. Con lo que usted le pide la va a embarrar. O va a terminar de acabar su vida. ¿Ah? Unos van a pedir que les conceda el cónyuge que quieren, hombres o mujeres. Y otros le van a pedir que se lo quite. ¿Sí o no? Hace unas semanas llegó uno en la iglesia, no estaba en un viaje también. Me saludó. Me dijo, para que ore, para yo poderme separar de mi mujer. ¿Cómo? No, yo no voy a orar por eso, le dije. ¿Ah? ¿Cómo? Anda donde otro. ¿Ah? Vaya donde otro, a ver si le oran eso. Qué fresco es. ¿Ah? O sea, desvirolados. Por eso es mejor dejarlo, Señor. Me arriesgo a lo que tú tengas para mí. Me arriesgo a tener que conformarme con lo que tú me des. Me arriesgo a tener que aceptar lo que me quites. Porque a veces el Señor quita. Y no nos va a pedir permiso. Pero los resultados espirituales, anímicos, mentales, físicos, sociales, siempre serán mejores. Van a ser buenos. Y al final, cuando el tiempo pase, usted lo va a comprobar. Por eso dice comprobar la voluntad perfecta, agradable y perfecta del Señor. Al final es que uno dice, verdaderamente la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aunque al principio parezca absurda. El Señor nos conoce a la perfección, a cada uno de nosotros.
Y si Él mete la mano o permitimos que Él dirija estos asuntos de nuestra vida para fines correspondientes a su propósito, las cosas van a ir bien. A veces el Señor nos insinúa su propósito, nos da a conocer, nos hace entender qué es lo que quiere con nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, el Señor quiere que Él quiere que nosotros oremos sobre ese tema para que Él cumpla su voluntad. Esa es la mejor oración que podemos hacer. La mejor oración entonces es la que nosotros oramos pidiendo que el Señor haga lo que Él quiere, lo que Él ya tiene en el corazón. Lo que Él ya se propuso hacer contigo o conmigo. Señor, oro para que tú hagas lo que tú quieres hacer conmigo. No oro pidiendo que tú hagas lo que yo quiero para mí. Esa es la diferencia. Generalmente oramos así, lo que yo quiero para mí. La oración más acertada, de acuerdo a la palabra de Dios, es que tú hagas conforme a tu propósito en mi vida. Lo que tú tienes en tu mente para mí, que me concedas eso. Entonces estoy orando de acuerdo al plan del Señor. Y es la oración más prosperada. Al Señor le gusta más responder esa oración porque es listo, es que eso es lo que yo quiero. Ahora vas a ver. Parecerá que es más difícil, de pronto te va a doler un poquito, pero el resultado final va a ser muy bueno. Porque se cumple el propósito de Él y cuando nosotros andamos en su propósito, prosperamos en todos los órdenes de nuestra vida. Nos vamos a sentir bien. Vamos a tener una condición familiar, social, económica, espiritual, buena, tranquila. Vamos a comprobar que el Señor está con nosotros. Es bien importante llegar a eso también. Cuando nosotros empezamos a ver la obra de Él en nosotros y sus buenos resultados, podemos decir el Señor está con nosotros conforme dice a su palabra. Conforme dice, porque la palabra de Dios dice que Él está con nosotros. No temas porque yo estoy contigo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué es que no hay que tener miedo? Porque el Señor está con nosotros. Pero no lo sentimos, pero no parece, Señor. Pero ese no parece surge es de la desconexión nuestra. Cuando ya estamos mejor conectados, ya sabemos que el Señor está con nosotros. ¿Y cuál es la consecuencia? No tenga miedo. No tenga miedo ni siquiera de que Dios cumpla su propósito. Es que a mí me gusta mucho lo que hago y temo que usted me lo va a quitar. Si es así, no tema. El Señor no te va a quitar y te va a dejar sin nada, suponiendo que te cambie. Generalmente el Señor afirma, prospera, confirma. O sea, el Señor no es anárquico, no es déspota, no pasa por encima de nosotros. Si hay alguien súper amable, sensible, delicado, respetuoso, es el Señor. Por eso es que nosotros hacemos lo que nos da la gana. ¿Ah? Pero cuando ya viene la manifestación de la ira, ahí es otra cosa ya.
pero a veces no lo sentimos, ¿no? No, pero Él está ahí. Y el plan de Dios es bueno, es muy bueno para nosotros, para nuestra vida. Ni más ni menos. Eso es lo mejor. Entonces se quita esa idea de que yo vengo y soy buen cristiano, y yo vengo y canto, y yo vengo y oro, pero yo hago lo que yo quiero, y yo pienso como yo quiero, mi mente está en cosas que no son muy buenas, ¿ah? Tengo planes incluso que me sacarán de los caminos del Señor, pero yo sigo adelante. Muchos en la iglesia son así. No, es que tengo este plan. Uno los ve bien contentos, bien, se los ve bien. Llevan un tiempo bueno asistiendo, el Señor hace la obra y de pronto dicen, no, pero es que yo voy a hacer algo y listo. Y uno entiende, eso que vas a hacer te va a desconectar completamente, no te va a dejar tiempo. Por ejemplo, ya no vas a poder. Pero lo hacen. Uno ya ha aprendido a decir, porque a mí me dicen, ¿y a usted qué le parece? Yo no sé nada, le digo. Haz como tú quieras. Eso es responsabilidad tuya. Tú ya has oído la palabra. Tú sabes lo que pide el Señor. Y si tú vas en un sentido contrario, ya sabes, ten cuidado, porque cuando se pierde, es muy difícil recuperar. Eso yo lo he visto en muchos casos. Están súper bien en el Señor, prosperados, bendecidos, estabilizados, tienen la vida que nunca han tenido en términos de paz, de confort, de bienestar, obra de Dios, y de pronto dicen voy a hacer algo y se lo cuentan a uno. Y uno sabe que el resultado va a ser pésimo. Pero uno no le puede decir que no, porque es su vida. Eso ya lo resuelve cada cual. Pero en la instrucción aquí, que no estoy hablando, esto no es personalizado, ¿cierto? Esto es general. Aquí sí lo digo. Entonces van y no valoran lo que han ganado. Y valoran otras cosas y se desconectan. Y listo, y se acabó el problema. Pasa el tiempo y los vemos después. Perdieron todo. Cuando uno entiende, ya sabe que hay un punto que debe tener claro. No perder lo que se ha ganado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén lo que tienes, lo que ya has ganado, no lo dejes que se te escape. Que eso quede dentro, asegurado. Eso es más importante que todo. Es más importante que todo. No le digo de qué, de todo. Lo que usted tiene en la cabeza, eso que estoy diciendo ahora, es más importante. Yo no sé qué tiene en su cabeza. Y si por eso que tienes en la cabeza vas a abrir un boquete por donde se te va a ir lo que Dios te ha dado, estás cometiendo un error bien grave que te va a costar. Y que cuando quieras recuperar, ahí me vas a entender. Y ahí me vas a recordar y me vas a creer. Qué difícil que es. Qué difícil que es. Porque el Señor es celoso. El Señor es celoso. A Él no le gusta que lo desechen, que lo cambien. A veces la gente se va por otro Dios, el dinero. El dinero es otro Dios. Y otras decisiones. Entonces, el propósito es mantenerse. David es un hombre, tal vez en la Biblia, que mejor testimonio en este sentido da porque él tuvo una vida larga. Y tuvo dificultades, y tuvo luchas y batallas,
Y todo no lo hizo bien. La Biblia testifica eso. Pero él hizo bien una cosa, que él no se separó. Y que él no le quiso imponer al Señor su plan, sino que él aceptó estar en el plan de Dios, en lo concerniente con él. Hágase en mí según tu palabra, dijo el Señor. Y como les decía hace unos días, la Virgen María, cuando el ángel llegó y le soltó todo lo que le trajo de palabra y de propósito de Dios, que era bien tremendo, pues. Cuando ella se notifica, ella no resistió, no se opuso. Hágase en mí según tu palabra, le dijo. Y mire qué interesante. Y María hizo su vida. Por eso fue que tuvo más hijos. Por eso tuvo otros hijos e hijas, dice la Biblia. Porque Jesús fue el mayor, pero no el único. O sea que el Señor, el Espíritu, se movió según el propósito de Él en María, pero una vez cumple su propósito, le deja el espacio a ella, que viva. Y así se ven muchos casos, en David, en Jacob, en Abraham, en José. Nosotros no entendemos, por eso es que somos sectarios, por eso es que nos volvemos fanáticos y cometemos errores de ese tipo. Hay que leer la Biblia y tratar de entender. Y usted va a ver que el Señor no es nada sectario, nada fanático. Él no se casa con ideas tontas. Él no tiene una mente cerrada. Él lo que quiere hacer es su propósito en cada uno de sus hijos, como lo hizo en su Hijo Jesucristo. Cristo se dejó manejar. Por eso le dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. En el momento del suplicio. No sé, yo no quiero que me crucifiquen, pero si esa es tu voluntad, que sea. Y así, entonces David le dice, y David, que ya entiende, él ya al tiempo de escribir este verso, este es un salmo de David, a pesar de que es de los últimos salmos, es de David. Él dice, él no ha terminado su vida, todavía le falta bastante. Pero como ya Dios había cumplido mucho de propósito en la vida de él, ya había valorado, ya había entendido lo bueno que es. Y sigue y se ratifica y ora, Jehová cumplirá su propósito. Que es como decir, yo quiero que el Señor cumpla su propósito. En este momento podemos decirle al Señor, cumple tu propósito. Yo no sé cuál es, no lo entiendo mucho, no tengo muy claro, pero que sea tu propósito en mi vida, no lo mío. Lo nuestro es una visión muy corta, muy miope. No vemos bien, no entendemos bien, nos equivocamos con las circunstancias, con las cosas, con las personas. Es bien tenaz. Uno se equivoca, comete errores de ese tipo. Hay cosas que parecen muy buenas, pero cuando ya estás en el asunto, te das cuenta que es malo. Y lo peor a veces es que te hace daño. El Señor no se equivoca. Si la provisión que tú tienes es de parte del Señor, esa no te va a hacer daño. Esa no, porque esa viene garantizada por el Señor. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende y avanza mucho. Es decir, si es el Señor el que me provee, el que me dirige, mis pasos van muy bien. Mi vida va bien.
No es como yo quiero, pero mi vida va bien. No es como yo entiendo, pero mi vida va bien. No es como la gente me mira o me dice, pero siento que estoy bien, que estoy firme. Y entonces uno va avanzando, porque el tiempo pasa, ¿cierto? Más rápido. Ya este año se acabó. Y así cada tiempo va pasando y tenemos que tener eso. Ahora, Él cumplirá lo concerniente a nosotros cuando estamos aceptando ese propósito, ese plan. Tu misericordia, dice luego. ¿Por qué dice eso? Porque David, con su experiencia con Dios, ya sabía que uno no está, uno no logra, uno no sobrevive, uno no está vivo, uno no está como está, si no es por la misericordia del Señor. Todos los días. No me ha pasado lo malo, no me pasa lo que yo temo. Tengo tantos años y estoy vivo y tengo salud por la misericordia del Señor. Más o menos es así. Me muevo por lugares tenebrosos, peligrosos, de mucho riesgo, pero no me pasa nada, porque el Señor, la misericordia de Dios me sigue, me acompaña. Es la mejor compañía que usted puede tener. Las personas no somos la mejor compañía, porque las personas no podemos evitar cosas. A veces en nuestra propia nariz pasan cosas feas. ¿A cuánto no le han matado al marido o a la esposa o al hijo ahí enfrente? Y el papá no pudo hacer nada. La mejor compañía es la que promete el Señor. El bien y la misericordia te seguirán. Cuando uno entiende eso, yo muchas veces oro que este día, Señor, la misericordia me siga. Que este día siga a mis hijos la misericordia. Que los siga a ellos. Entonces ellos van por sus caminos y la misericordia, o sea, es una oración conforme al propósito de Dios. Por eso es que es una promesa también. Entonces yo no le estoy pidiendo nada especial, le estoy pidiendo es que tu misericordia me siga o lo siga. Que a la congregación, Señor, a cada uno, a cada persona, a cada familia, la misericordia lo siga hoy. Entonces en cada persona va a ser algo diferente, ¿cierto? De acuerdo a la misericordia. Y los resultados son buenos. Porque ahí seguimos. No es que no haya problemas, pero ahí la misericordia se va a manifestar. Nos va a ayudar, nos va a sacar adelante. Por eso David lo dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Él lo comprobó todos los días. Todos los días se dio cuenta que la misericordia estuvo con él. Muchas veces lo querían matar, lo persiguieron, tuvo que huir, tuvo que esconderse. Pero nunca le pasó nada. La Biblia dice eso. ¿Sí? O cuando dice que llegó David todo chiltado, ahí cayéndose y casi muerto. No, nada, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque la misericordia iba detrás de él. Y así muchos personajes bíblicos nos dan ese testimonio. Por eso anímese. La misericordia es súper efectiva. Muchos personajes. Por eso el Salmo 91, ¿no? Dice, caerán a tu diestra 1000
y a tu siniestra o a tu izquierda 10,000 es que dice, pero a ti no llegará. ¿Sí me entiendes? Pero conociendo eso, uno tiene que pedirle que esa promesa, ese propósito de Dios, ese propósito para que tú testifiques que el Señor es buenísimo, que el Señor protege, que el Señor salva de la muerte, de situaciones grandes y pequeñas. A veces son hasta tonterías, pero ahí está el Señor con sus detalles, protegiendo, ayudando. Uno siente que el Señor está ahí. No siente que el Señor lo acompañó, lo ayudó, le hizo el milagrito, como dicen, el empujón que uno no hubiera podido. Pero hay que depender en oración de esto. Y luego dice, la misericordia es para siempre, o sea, todos los días. No desampares la obra de tus manos. Pero esto es que uno sea obra de Él. ¿Ah? Que usted pueda decir, el Señor está obrando en mí, la obra de sus manos. Porque si uno es díscolo, si uno es rebelde, si uno no recibe, si uno no obedece, el Señor no está trabajando en ti. Si tú haces lo que tú quieres, como quieres, cuando quieres, todo eso, el Señor, tú no eres obra de las manos de Dios entonces. Porque la obra de las manos de Dios se ve. Eso se ve en la gente. Lo que Dios ha hecho. A este gadareno, a uno que era endemoniado, ¿cierto? Un hombre endemoniado que estaba poseído por unos demonios tan fuertes que lo tenían en el, ¿cómo se dice? En los cementerios. Y entonces sucede que, ¿qué hizo él? Lo limpió, lo liberó completamente. Y él quiso seguirlo, él quiso unirse al equipo de discípulos de Jesús. Y el Señor le dijo, no, vaya a su casa y cuéntele lo que Dios ha hecho en ti. Porque muchas veces esa es toda una obra. Ve, pero qué diferente que anda, ¿no? Qué cosa tan grande la que Dios hizo en la vida de este hombre, de esta mujer. A veces no es necesario ni hablar, porque lo conocen. Qué cambio tan tremendo. Entonces, es la obra de Dios en nosotros, que nosotros podamos decir, Dios está obrando en mí. Lo estoy dejando al Señor que meta su mano en mi vida. Eso significa. El Señor entre y coja el barro y lo moldee, y si es de deshacerlo, lo deshaga y todo eso. Porque la persona que no deja eso, no se le ve. Mire, uno mira esto. Los que dejan que Dios haga una obra, pasa el tiempo y se ve la obra. Los que no, pasa el tiempo y se los ve exactamente igual, los mismos de antes. No cambian nada, no se les nota nada. Por eso David dice, no desampares la obra, yo soy obra de tus manos, le está diciendo. Lo que tú ves, Señor, lo has hecho tú. Eso le dice David. Lo que tú ves aquí, lo hiciste tú. La idea es que nosotros podamos decir eso. Lo que tú ves en mí, lo has hecho tú. Vamos a darle gracias.